Represento al Gobierno en la presentación de los objetivos de estabilidad y techo de gasto de los presupuestos generales del Estado para el año 2013. Y lo hago en una circunstancia también especial en el Senado de España. Lo hago bajo el amparo de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, vigente por primera vez en nuestro país, y que concede al Senado de España, le concede un alto poder, una alta capacidad de decisión. Lo hago también en el recuerdo, estamos a finales de julio, de que esa ley, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, fue posible por la reforma de la Constitución que hicimos en un pacto, en un gran pacto político, en el agosto del año pasado, la reforma del artículo 135 de la Constitución, que es la que otorga ese poder al Senado, el poder realmente de llevar adelante su decisión, su valoración y el veto, que tiene el mismo valor que tiene la decisión y la capacidad de veto en relación con el Congreso de los Diputados. Entonces, esto es hacer del Senado una Cámara importante en España por su contenido, por su representación territorial y también por la valoración que con las leyes de este Gobierno, con el acuerdo político que permitió a España tener esa reforma de la Constitución del artículo 135, es el que está concediendo el papel que tiene que tener el Senado de España y, por tanto, no estamos ante un trámite hoy, digamos, más. No estamos ante una decisión del Senado que tenga que volver al Congreso de los Diputados. No estamos en esa situación, señorías, y creo que ello es justo ponerlo en valor, reconocerlo, porque ese debe ser también el equilibrio político de las cámaras en una circunstancia o en un objetivo tan importante como es la definición de los objetivos de estabilidad y el establecimiento de los techos de gasto de los presupuestos generales del Estado para el año 2013. Podría seguir recordando también algo que viene a colación en estas semanas, en estos meses, que establece esta Ley de Estabilidad Presupuestaria en cuanto a capacitar al Senado. Le debería también recordar, estoy seguro que no hace falta a sus señorías, que es la decisión del Senado, es el voto del Senado, a propuesta del Gobierno de España, el que facilitaría la aplicación de esa ley de estabilidad a cualquier comunidad autónoma que no esté en la senda de corrección de ese déficit público. Esa es la capacidad que le da al Senado una capacidad, una función fundamental, un papel principal a la hora de conseguir que todos los grandes territorios de España que componen el Estado de las Autonomías estén en línea con los objetivos de déficit público que son los que son objeto hoy de atención, de discusión parlamentaria y que sometemos desde el Gobierno a la consideración de los diferentes grupos políticos presentes en esta Cámara. Señorías, todos somos conscientes de que estamos presentando el primer paso de unos nuevos presupuestos generales del Estado en una España debilitada, en una España en recesión, en una España que está viviendo la segunda recesión más grave de su historia. Eso es lo que está ocurriendo en el año 2012. La segunda recesión más grave de la historia reciente de España. Una recesión que acarrea su peor cara, la destrucción de puestos de trabajo, la destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo. Y lo que trae el Gobierno a la Cámara es un proyecto, es el comienzo de un proyecto de presupuestos generales del Estado
que lo que tiene como finalidad es acabar con esa recesión económica cuanto antes. Acabar con esa recesión que está destruyendo empleo sobre lo que fueron ya los 2 años recesivos más grandes de nuestra historia, 2009-2010. En suma, lo que estamos pretendiendo es, con una política presupuestaria, salir de la crisis, acabar con la recesión, acabar con la destrucción de puestos de trabajo. De eso se trata. No se trata de equilibrar el déficit público porque lo marque una norma. No se trata de equilibrar y de sanear las cuentas públicas porque lo manden las instituciones europeas de las que somos miembros. Se trata de acabar con la recesión económica y con la destrucción de puestos de trabajo. Y se trata de conocer, de hacer nuestro, que no saldremos de esa recesión si no es con la austeridad, con el rigor en las cuentas públicas y buscando la desaparición del déficit público como uno de los causantes más serios, más graves de esa recesión económica. Eso es lo que traemos aquí a la Cámara. La vía para acabar a través del saneamiento de las cuentas públicas con esa recesión económica. Y lo hacemos en momentos de extrema debilidad. Una extrema debilidad que debemos insistir y deben hacerlo, en mi opinión, en mi humilde opinión, todos los portavoces de los grupos políticos de España. La debilidad de España está en el endeudamiento externo, está en lo que le debe nuestra economía al resto del mundo. Eso es lo que está haciendo que seamos zarandeados por los mercados. Eso es lo que hace que tengamos grandes dificultades de acceso o paguemos unos tipos de interés muy altos por acceder a nuestra deuda pública. Eso es lo que hace que comunidades autónomas tengan una práctica inaccesibilidad a los mercados en este momento. Eso es lo que hace que no se puedan refinanciar corporaciones locales y corporaciones locales importantes en nuestro país con normalidad. Lo hace la deuda externa, un gravamen sobre la sociedad española que muchas veces no se ve, no se percibe, no está en la vida de los hogares, no está ni siquiera en la vida de las empresas, pero pesa como una losa impidiéndonos salir, recuperar, crecer y devolviéndonos incesantemente al terrible recorrido de no generar más deuda, porque si generamos más deuda, lo único que tendremos es la garantía de la continuidad de la recesión en vez de acabar cuanto antes con ella. Por eso tenemos que hacer ese reconocimiento de volver a recuperar a una España que ya lo es, la España de la solvencia, la España que hace los deberes en casa, la España que cuenta con las instituciones europeas de las que formamos parte. No vamos a salir solos de una situación así, porque no estamos solos en esta situación. Somos Europa, somos las instituciones europeas. Y es cierto, y debemos reconocerlo así, que tenemos que reclamar de esas instituciones europeas más autenticidad con el proyecto europeo, más autenticidad con un proyecto de integración política en Europa. Eso es lo que propone el Gobierno del Partido Popular a la sociedad española y a los grupos políticos en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados. Más rapidez en la integración política europea, más velocidad a la unión bancaria, más velocidad a la aplicación del Pacto Fiscal Europeo, más autenticidad en las instituciones europeas que tienen que ser no ya reforzadas, tienen que adecuarse a la realidad que estamos viviendo. Señorías, si con el euro, que es nuestra moneda, nuestro proyecto de integración, hemos conseguido que Europa, que el mercado interior sea un mercado de reglas limpias, sea un mercado de fair play,
Porque ¿cómo podemos creer en un mercado interior europeo donde hay devaluaciones competitivas? Así no podemos integrarnos en Europa, en ese mercado interior. Necesitamos reglas claras y necesitamos instituciones que se comprometan con esas reglas claras, porque también, lo vamos a decir con toda claridad, no hay unión monetaria si no hay un banco central como tiene Estados Unidos, como tienen las uniones monetarias en el mundo. No es algo que tenemos que reclamar, tenemos que redefinir entre todos los europeos. No estamos pidiendo nada extraordinario, lo que estamos pidiendo es que vivamos la normalidad de una integración, por supuesto que con lo que ello implica y con las conductas que tenemos que observar cada uno en nuestra propia casa en coherencia con esa coordinación. La debilidad de España, insisto, está en su deuda externa. Es cierto, señorías, la debilidad de España también corresponde a las instituciones europeas, que no advirtieron cuando se generaba esa deuda externa. Esa es la humildad que tenemos que tener todos, señorías, en reconocer que esas instituciones en la fase preventiva no estuvieron a la altura de las circunstancias, y no al revés, no venir ahora diciendo que las reglas estuvieron siempre claras. No estuvieron siempre claras. Cuando se permitieron indisciplinas fiscales, cuando se permitieron excesos de endeudamiento de los países, eso es lo que estamos reclamando ahora de esa Europa. Ciertamente lo hacemos los que hoy estamos presentándonos ante esa Europa como totalmente comprometidos con esa integración política europea que exige esa transparencia de normas y la aplicación de esas reglas y la fiabilidad de las conductas de los que somos miembros de ese club que llamamos euro, que llamamos la Unión Europea. Dicho esto, señor presidente, también referirme a que el escenario económico que está viviendo España es el escenario que trae aquí y que conocen sus señorías. Es un escenario donde el Gobierno está advirtiendo que el año 2013, el año siguiente, desgraciadamente, lamentablemente, vamos a seguir en recesión. Es grave que sigamos siendo en recesión, pero se trata de que el año 2013 sea el último año de la recesión económica. Y para eso tenemos que hacer las propuestas que se derivan de ese techo de gasto, las propuestas que se derivan de los ajustes presupuestarios, las propuestas que el Gobierno traerá en la materialidad de los presupuestos generales del Estado, al Senado también y al conjunto que hoy componen el Estado de las Autonomías de España. Déjeme decir lo que también he insistido desde el mismo comienzo de la legislatura, desde esta misma tribuna. El Estado de las Autonomías es incuestionable. El Estado de las Autonomías es la base de nuestra democracia. El Estado de las Autonomías está definido en la Constitución y está definido en la doctrina del Constitucional. El Estado de las Autonomías tiene hoy la misma responsabilidad que todos a la hora de promover las políticas para salir de esta crisis. El Estado de las Autonomías es lo que une a los españoles, lo que une a los ciudadanos españoles, más en un momento de crisis como el que estamos atravesando, la crisis más grave de nuestra historia. Y quien no entienda así el Estado de las Autonomías se equivoca. Está sientando y utilizando el Estado de las Autonomías para separar, para dividir. Y ese es el peor mensaje que podemos mandar ahora a Europa y al mundo, que es la división dentro de España. Ya estamos en eso, o estamos en lo contrario, en que todos estamos comprometidos en los objetivos de déficit público en ese Estado de las Autonomías. He escuchado a dirigentes de esos Estados de las Autonomías estos días en el norte y en el sur de España buscar responsables a la crisis
de esas comunidades autónomas? Responsables. ¿Dónde están los responsables? ¿En el Estado español? ¿En todos los ciudadanos? ¿Ahí están los responsables o están en su propia gestión? ¿No es el momento de hacer realmente lo que tienen que hacer cada uno en su territorio en vez de estar siempre buscando un responsable fuera? ¿Lo hace el Gobierno de España? ¡Qué fácil! Qué fácil sería decir, la recesión económica no depende del Gobierno de España, depende de fuera. Estamos todos, y especialmente los gobernantes, para estar a la altura de las responsabilidades, no para hacer fintas políticas, no para engañar a los ciudadanos, indicándole falsas salidas de la crisis. Por ahí no se sale de la crisis. Dividiéndonos no se sale de la crisis. Reclamando más financiación a un Estado que recauda lo que recauda, y si tenemos una crisis fiscal es de todo el Estado, no es del Estado y las comunidades autónomas por otro lado, no, es de todos. Si tenemos esto delante, hagamos frente a esa crisis fiscal y reconozcamos y digámoslo así a los ciudadanos. Y no busquemos, insisto, salidas falsas, no busquemos ventanas para escapar, porque por ahí no hay salida. Pero es posible que a estas alturas de la crisis alguien entienda que hay salida desde su propia soledad. ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué está diciendo y a quién está hablando? ¿Vamos a hacerlo desde una España aislada y solitaria? ¿Lo va a hacer una comunidad autónoma desde una España solitaria? ¿Qué discurso político más inoportuno, más contradictorio con la situación y, insisto, silencio, señorías, inoportuno en términos de lo que debe ser ofrecer a los europeos, ofrecer a todo el mundo que España es un Estado de las autonomías con una arquitectura institucional clara, con unos objetivos claros, que son los que se instrumentan a través de nuestras instituciones y de nuestras leyes. De eso tenemos que hablar, señorías, si queremos presentarnos como lo que realmente somos, un país solvente, un país que es capaz de desarrollar sus políticas, de compartir sus políticas dentro de esa España plural, dentro de esa España de las autonomías. Este es el discurso al que yo invito también a los grupos políticos de esta Cámara a que se sumen a ese discurso, a que estén coincidentes en ese discurso en un momento como el que atravesamos. Insisto, no es el momento de las discrepancias, es el momento de las coincidencias, es el momento de los diálogos, es el momento en el que nos tenemos que encontrar, señorías, si queremos ofrecer la imagen que tenemos que ofrecer de nuestro país. Tendrán su oportunidad, no les quepa duda. Quiero insistir, señorías, en un elemento del escenario económico que da pie a ese techo de gasto. Quiero insistir en el argumento, en el elemento que, en primer lugar, el año próximo sería un año de continuidad de la recesión, más suave esa recesión, más suave esa caída de actividad económica y, por tanto, mucho menos destructora de puestos de trabajo, de empleo, de lo que está siendo este año, un año 2012 extraordinariamente difícil, y un año en el próximo, en el escenario económico que sustenta a este establecimiento de escenarios de comportamiento de todas las administraciones públicas españolas, porque eso es de lo que versa la propuesta que trae el Gobierno. En ese escenario económico, decía, hay un resumen final que también parece un resumen, digamos, de la parte más técnica de lo que sería un cuadro económico, pero que es esencial para salir de esta crisis. Me refiero a que el año próximo España no tendría necesidad de financiación de su economía frente al resto del mundo. Eso es un gran paso que viene de que estamos ganando competitividad, un gran paso que viene
de que uno de los agentes económicos fundamentales de la economía, el sector público, está reduciendo su déficit público a través de esas políticas de austeridad, lo que permitirá que España recupere crecimiento económico sin generar más deuda externa, sin pedir más recursos al resto del mundo, sino es la renovación, en todo caso, de los recursos que el resto del mundo, que los acreedores han prestado a España durante estos últimos años. Un elemento, una circunstancia económica absolutamente fundamental, que es volver a depender de nosotros mismos para crecer. Y para ello, las reformas estructurales que está desarrollando el Gobierno en estos meses, la primera, la del sector público, a la que me estoy refiriendo continuamente, pero también la reforma bancaria con la asistencia financiera europea, la reforma laboral, las reformas de ámbitos estratégicos de la economía, como la energía, las comunicaciones, los transportes, son reformas que harán que aumente nuestro potencial de crecimiento y correctamente financiados podamos vivir con esperanza, con ilusión y confianza un futuro de prosperidad, que es lo que también debe ofrecer Europa. Europa no es retroceder en el bienestar, Europa no es retroceder en la sensibilidad, en la cohesión social. Europa no es un lugar sin esperanza, sin futuro para los mayores o los jóvenes que habitan en esa Europa. El discurso europeo es el contrario. Europa es una sede de prosperidad, de bienestar común, de cohesión, de entendimiento y de libertad. Ese es el proyecto que estamos apoyando. Por eso cumplimos en ese proyecto con los preceptos europeos, cumplimos a veces desarrollando una parte de programas que, es cierto, nos vienen desde esa exigencia europea, nos vienen plenamente desde esa exigencia, pero que hoy hemos de entender absolutamente necesarios si queremos, como he presentado desde el minuto 1 de mi intervención, si queremos acortar el tiempo de esta recesión económica, de esta crisis económica. Por eso finalizo, señorías, diciendo que no vamos a entender, que no podemos entender el futuro más inmediato de España sin Europa. Y añado, tampoco podemos entender ni el presente ni el futuro de la Europa integrada sin España. Esta es la circunstancia que tenemos que labrar y la que yo invito a que, con las discrepancias lógicas de la política y las posiciones políticas, los grupos políticos estén a la altura de una circunstancia tan difícil, tan importante, en todo caso, en la definición, en el presente futuro de España y Europa y de España. Muchas gracias, señor presidente.